Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, ingenuos e inteligentes. Bueno, en el video de hoy vamos a continuar con aquella conversación con ese guajiro natural, esa Biblia viviente escambrayana que se llama Nelson Machín Viera, sobre el tema de lo que no hizo Rafael Lincoln Díaz Valar Gutiérrez, que fue hacer un discurso explicando por qué él se oponía a la amnistía de Fidel Castro, que en realidad fue exactamente lo contrario. Pero además, no solo eso, vamos a enfrentar o afrontar el tema muy interesante de qué cosa fue la Rosa Blanca. Pero todo esto después de la introducción. Esto es, como siempre, queridos amigos, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Bueno, primero que todo, como siempre, agradecer a los nuevos inscritos, que como digo siempre son pocos, pero siempre son buenos. Así que, dicho esto, pues continuamos con el debate del documento que demuestra que Rafael Lincoln Díaz Valar sí estuvo de acuerdo con la amnistía a Fidel Castro. O sea, no solo estuvo de acuerdo, sino que el tipo se enorgulleció de este hecho. O sea, él, por supuesto, se puso muy eufórico cuando le dieron la amnistía a su queridísimo cuñado Fidel Castro. Así que vamos a seguir con esta conversación. Ok, profe, vamos para allá. Porque, Guajiro, lo bueno que tiene este documento que tú me has mandado, que está cronológico. Y entonces este hombre, este periodista, cuenta perfectamente cómo el 28 de julio de 1953 el general golpista ordenó preservar la vida de Fidel Castro y demás asaltantes fugitivos de los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo durante las operaciones de búsqueda y captura. Que aquí ya me está respondiendo aquella pregunta que ellos te dicen en aquel mano a mano de cómo es posible que el negro Sarría supiera ya quién era Fidel Castro y por qué no lo mataron 5 días después que Fidel supuestamente se escapa del asalto al cuartel Moncada, que como bien tú has dicho en muchísimos de tus videos, nunca estuvo en el ataque ni un carajo. Pero bueno, este parrafito lo deja clarito. Batista promovió la amnistía aquel 15 de mayo de 1955 que pondría en libertad a Fidel Castro y a los demás moncadistas. Ese pasaje está genial. Como también genial está, al filo de la amnistía, escribe este periodista, Rafael Díaz Valar era el líder de la mayoría batistiana en la Cámara de Representantes. Al ser entrevistado el 9 de marzo de 1988 en Miami por el historiador Antonio de la Cova, tergiversó las cosas de tal modo que de la Cova incurrió en esta pifia historiográfica. En virtud de la disciplina de su partido Acción Progresista, votó a favor de la ley de amnistía, pero expresó su opinión en contra durante el debate parlamentario. Eso está en un libro que se llama The Moncada Attack en la Universidad de Carolina del Sur del 2007, página 253. O sea, estamos ofreciendo datos. Todo esto está en la biblioteca de la Florida, para que no... Entonces, profe, con los Díaz Valar lo que se ha tratado es de cubrir bien la imagen de los Díaz Valar y entonces tratar de separar lo más posible a los Díaz Valar de la figura de Fidel Castro. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro. Y de Batista. Claro. Y de Batista. Y de Batista también. Y también nadie le ha preguntado nunca a ningún familiar de Batista cuando los han entrevistado que cuál es la relación de ellos con los Díaz Valar. Nadie, porque es que es el eje, esa familia. Es que eso está prohibido preguntarlo, son cosas que no. Y con respecto a Fidel y a los Díaz Valar, déjame poner un ejemplo, ya que veo 2 botellas por aquí. Fidel fue el rey de Cuba y los Díaz Valar los reyes de Miami. Esto es una columna en Miami, en la Florida, y esto es una columna en Cuba. Si no hay 2 columnas, se cae
una parte. Entonces, por eso esta gente fortificaron a Fidel para tenerlo en Cuba e hicieron la magia para mandar a los Balart hacia la Florida. Y eternamente, fíjate que esto ha sido heredado. ¿Cómo tú entiendes que esta gente, no ya solo porque sean familia de Fidel, sino porque fueron golpistas con Batista? Si a Batista no lo dejaban entrar en los Estados Unidos, ¿por qué los dejaron entrar a ellos? Seguro. Eso no se entiende. Si quieres entender que hay una complota. Efectivamente. Yo creo, profe, que para aceptar estas cosas, Guajiro, lo primero que hay es que tener mucha dignidad y mucho coraje. Porque en el momento que tú aceptas una cosa como esta, entonces tienes que aceptar que te han engañado durante 60 y pico, casi 70 años. Has vivido engañado. O sea, tienes que reconocer que tú fuiste un mono al cual le metieron una rastra de mentiras. Porque yo siempre digo lo mismo, amigos míos que nos están mirando, esto yo lo voy a repetir en cada video que yo haga con este guajiro que tengo aquí al lado, la Biblia escambrayana, o sin él. Que alguien me diga por qué los Estados Unidos de América, que son el país más magnicida, o sea, en el país que más presidentes se han asesinado en la historia, el primer lugar lo tienen los Estados Unidos de América. ¿Cómo es posible que no hayan matado a Fidel? Pero no solo no lo mataron, sino que se construyó el mito de que le hicieron 600 y pico de intentos de atentado. Cuando Fidel Castro... 138. Fidel Castro recorría el mundo entero, y además, como él alardeaba, porque ¿quién te dijo cuando le contesta a este periodista? Que eso sí lo vi yo, que el periodista le dice, comandante, pero en un avión, Fidel viajando, no, pero comandante, hay una leyenda de que usted viaja con un chaleco antibalas y el carajo. Hacia los Estados Unidos. Hacia los Estados Unidos, efectivamente. Con eso. Y entonces el tipo se abre la camisa y dice, ¿qué chaleco de qué? Yo no uso chaleco antibalas. Mi chaleco es moral. I love you, New York. Es increíble. Eso es increíble. Búsquenlo, que eso lo vimos todos los cubanos en la televisión, en el noticiero de la televisión cubana. Entonces yo no me explico. Yo siempre, a ustedes que nos están mirando, por favor, contestan, díganlo en los comentarios, porque ya ustedes son la banda de lobos liberales. Todos los lobos que se sientan libres vengan para acá, que aquí nadie le va a decir mentira. Entonces, yo no me explico cómo es posible que no lograron matar a Fidel. Fidel se murió de viejo, pero de viejo, a 90 años, y después de 10 años de una enfermedad. Esa es una. O simplemente porque cuando triunfa la revolución, Fidel Castro no quita la base naval de Guantánamo. Si él era un antiimperialista. No solo eso, y que cuando va a hacer la revolución, elige ponerse al lado de la base naval de Guantánamo. Por ejemplo. ¿Sabes? No tiene lógica. Si tú vas a hacer una revolución socialista, tú hubieras ido para Pinar del Río, que además te quedaba más cerca de México, y no un recorrido que ahora me tiene a mí loco pensando en que quién le puso combustible al Granma. Profe, el Granma en ese periodo, lo que tú no sabes, que en ese periodo ya el Granma tenía los paneles solares. Iba con energía solar, compadre. Ya no busque más la quinta pata al gato que el Granma tenía en el techo, que yo le hice guardia al bote ese palo, por eso me la iban a pelar cuando yo me negué a hacerle guardia al Granma en firme, porque me tenía la columna hecha leña. El Granma, lo que la gente no se dio cuenta, en el techo él tenía unos paneles solares. Él se movía con energía solar, chico. Entonces, bueno, profe, vamos a hablar de lo de la Rosa Blanca, chicos, porque este Díaz Balart... Espérate un momentico, porque es bueno, porque ya con esto de la Rosa Blanca, ya esto es la bomba, ¿no? Dale. Pero es bueno decir que estamos hablando de una familia que han sido políticos de oficio y que el padre supo distribuir a todos los hijos para estar en la jama. Un periodista, otro en el banco, otro... Y en la política todo. Y aparte de esto, existe, que bueno, este no es el caso, ¿no? El nepotismo secreto. Esto es nepotismo, pero bueno, no es secreto, es abierto. A la cara. Y una de las pruebas de la relación de esta gente con Batista es la abundancia en esa familia del apellido, del nombre Mirta
sin H. Batista tenía una hija que se llamaba así, la Mirta de Fidel también. La mujer esta tuvo una hija que también le puso Mirta sin H, que es historiadora en Madrid, según creo haber leído por ahí. Y entonces, pues bueno, son muchas cosas. Ellos eligieron irse para España. Habría que ver por qué Eisenhower fue a España en 1959 para agarrar a Franco, que era el dictador que estaba en Francia bien corto, y decirle que no quería que llenara España de cubanos, porque los cubanos tenían su misión en la Florida, y así quedaba Estados Unidos como los únicos que iban a proteger a los cubanos. Claro. Que ya hacía tantos años atrás, cuando el lío aquel del Maine y eso, y las cuestiones estas de París, le prohibieron a España matricular a los cubanos como españoles, es decir, que nos dejaron al garete. Y estas cosas demuestran que por parte de los Estados Unidos todo esto estaba premeditado, incluso con alevosía, que es lo que a mí me fastidia que los cubanos no quieran entender. Y allí estaba Batista. No me vayas a decir ahora que Eisenhower, que era amigo de Batista, va a ir a ver a Franco y no va a ir a ver a Batista. También Franco adoraba a Fidel porque creía que Fidel tenía de gallego igual que él. Y ¿cómo tú entiendes semejante cosa? Entonces, caballero, creo que algo falla aquí, ¿no? Con respecto a este tema. Entonces, lo de la Rosa Blanca fue que por cierto, eso fue otro de los grandes tupes, porque eso fue un tupe, como siempre. 15 días después de la huida de Batista, ya se encontraba Rafael Díaz Valar en Nueva York con los trámites migratorios. No tuvo problema alguno. Allí fundó la Rosa Blanca, una organización que pretendía luchar por la recuperación y la liberación de Cuba. Diga usted. Bien, aquí ya el que no quiera creer esto, el que no quiera entender esto, es porque, no sé, a lo mejor porque los Valar estos hacen muchos favores. Y entonces cuando te hacen un favor, pues sueles sentirte agradecido y no ver el defecto del famoso que te hace el favor. En primer lugar, si este tipo, ¿a qué fue a New York? En primer lugar, él no tenía por qué irse de Cuba, porque en Cuba se quedó casi todo el gobierno de Batista. Los que no se quedaron fueron los militares, que Batista se los llevó para Colombia a cenar, sin decirle que por la madrugada se iban para los Estados Unidos, la mayoría. Un avión para Dominicana y creo que 2 para los Estados Unidos, llenos de militares a llegar a los Estados Unidos, que por qué los Estados Unidos los dejó entrar. Claro. Y no los protegieron. Al contrario, allí se quedaron embarcados buscando quien los ayudara para trabajar de cocineros, de camareros, generales de Batista. Embarcados, ¿por qué? Porque con dinero se podían organizar y regresar a vengarse. Sin embargo, ya se quedaron allí embarcados para toda la vida, buscándose la vida como cualquier emigrante. Esa es una de las cosas más duras. Y maldiciendo a Batista. Porque le formaron campañitas cuando la mujer se quiso mudar, que no pudo mudarse. ¿Para dónde fue? No, para Daytona, antes. No, eso fue mucho antes, eso fue en el año 44. Esto fue mucho antes, cuando Batista termina el supuesto mandato legal que tuvo, se quiso ir a vivir a West Palm Beach. Y allí le hicieron manifestación. Y entonces se fue a vivir al lado de Rockefeller, ¿sabes? A Daytona. Daytona Beach. A Daytona. Además, a Batista no le podían dejar. Batista, por los años que vivió en los Estados Unidos, tenía que ser por fuerza ciudadano estadounidense. Otra cosa que omitió, otro dato que omite el hijo el Bobby Batista, él omite que su padre tenía nacionalidad norteamericana, porque él nació en los Estados Unidos. Ya. O sea, él es tan estúpido que dice en cámara que él nace en los Estados Unidos, en Manhattan, en Nueva York, pero después niega de que el padre tiene nacionalidad norteamericana. ¿Cómo es posible? Explícame. La familia de Batista tiene la misión de limpiar la imagen del abuelo. No, por supuesto. Del padre, del abuelo. Eso es una misión, porque yo siendo esa gente me dedicaría a vivir la vida lo mejor posible y no me metía en estas cosas. Claro. Pero claro, tienen la suerte de tener a tantos cubanos arrodillados, babosos, gente que seguía por el que tenía dinero, que quieren reconocer que Batista fue bueno. Sí, compadre. Fue en el 55. El 15 de mayo de 1955. Fue quien le puso a Fidel. Y con los Valar, con esta gente que está en el Congreso de los Estados Unidos,
y le pusieron a Fidel. Es decir, bueno, estos son los hijos, pero es lo mismo. Estamos hablando de una casta, estamos hablando de reyes. Lo que las cosas no siempre tienen el nombre. ¿Quién va a decir que Fidel fue un rey con una gorrita verde olivo? Fue un rey. Fue un rey, hizo lo que le dio la gana. Hizo lo que le dio la gana, hasta en los Estados Unidos hizo lo que le dio la gana. Entonces, este tipo que funda la Rosa Blanca en realidad fue para que el cuñado agarrara y fusilara a todo el que se anotara en la Rosa Blanca, para que Fidel supiera quiénes eran sus verdaderos enemigos. Ese fue el objetivo de la Rosa Blanca. Y si hubiera sido otro, la historia fuera diferente. Claro. Y entonces, si usted cree que este Valar, el del papelito ese, era un tipo valiente y demás, cuando él escribió ese papel, cuando él dijo ese supuesto discurso que nunca dijo, faltaban, eso fue en el 55. Sí. Si el cuñado hizo ese discurso en el 55 y en diciembre del 56 llegó su supuesto enemigo de México y se metió en la Sierra Maestra, ¿por qué este cuñado, si en el 55 da este discurso arremetiendo contra el otro y tenía la misma edad, físicamente estaba en forma, porque según he leído en esta escuela de Matanza, era un gran deportista? ¿Por qué no cogió y se fue para la Sierra Maestra a enfrentar al cuñado, a su supuesto enemigo? Claro. Entonces vas a venir después a New York a preparar una guerra para acabar con el cuñado tuyo que está en Cuba, con todo el poder en la mano y todo el pueblo a su favor. No, hombre, no, tú lo que estás engañando a todo el mundo, y los cubanos no quieren pensar. Y si tuviera que decirlo con otras palabras, pues a ver si me las invento. Que este tipo tuvo la oportunidad de ir a la Sierra Maestra a combatir contra Fidel y no fue. Pero es que tuvo otra oportunidad. Días después, ya de estar él en New York, un año después y poco, se organiza la Brigada 2506. ¿Y por qué no se anotó ahí? ¿Por qué no se anotó para ir por Bahía de Cochinos? Pues porque sabía que era un juego de la CIA con los cubanos. Sabía que eso era una traición adelantada. Que sabía todo, porque lo sabía todo. Porque todo eran planes, como mismo lo sabía Fidel en Cuba, meses antes, que ya estaba en Matanza, el gallego Fernández al frente de una escuela de milicia en Matanza. Qué casualidad, que era por donde mismo iba a venir la 2506, por un lugar que no era lógico jamás en la vida para entrar, para hacer lo que se pretendía hacer. Y todo eso lo sabía el elegante que los cubanos defienden a toda esta familia. Bueno, los cubanos no todos, porque hay cubanos que no lo soportan, porque saben lo que hay, pero desgraciadamente son muy pocos. No. Entonces, estas son cosas que la gente no sopesa, no piensa. Esto fue lo que fue la famosa Rosa Blanca de Díaz Valar. Una trampa para que todos se anotara. Esto es como todas las listas estas que hacen los disidentes en Cuba para ver quién está en contra del sistema y que quieren cambio. Después se las entregan al G2 y preso todo el mundo. Y después de todo son los disidentes famosos y los hijos en el exilio a ganar dinero gracias a que el padre hundió a media Cuba y no pasa nada. No quiero decir nombre porque yo evito un poco este tema de decir nombre. Rara vez me largo alguno porque son cartas que uno tiene en la manga. Profe, los cubanos, esta obra de este trinomio perfecto para crear esta desgracia que se llama Cuba, porque Cuba es una desgracia. Los cubanos somos parte de una desgracia, somos unos desgraciados. Y yo te digo que hay que tener un poco de dignidad y de coraje para viviendo en los Estados Unidos. Hay quien lo reconoce porque ya algunos han tenido el valor de empezar a hacer videos para demostrarle al mundo que Miami y la Florida no es lo que te pintaron. Pero más allá de eso, ¿qué tú crees de los cubanos que dijeron, famosos? No estoy hablando de cubanos de a pie que viven en Miami que se fueron. No, yo estoy hablando de personajes famosos que han prometido que iban a regresar, que no regresaban a Cuba hasta que no se muriera Fidel. Fidel se murió en el 2016, se murió Fidel, hace 10 años, y ellos todavía no han regresado a Cuba. Hermano, mira, jugar con los cubanos es fácil, eso en primer lugar. Y una de las cosas en las que yo me he fijado es que casi todos los cubanos famosos lo que tienen en la cabeza es un boniato.
Pero yo estoy ¿sabes? famosos, Son gente- famosos. Sí, estamos hablando de famosos a nivel mundial incluso. Yes. Lo que tienen en la cabeza es un boniato. Esa gente, y de dignidad y esas cosas ni hables. Esa gente no sabe nada. No sabe, y si supieran, no les interesa. Porque ellos son ricos gracias a Fidel Castro. Sí, señor. Sí, señor. Y díselo para que tú veas. Y nada más que mencionas. No puedes decírselo. Ellos son ricos gracias a Fidel Castro. Y por eso esta gente también saben que cuando te dan fama, luego la gente te va a respetar, va a creer en ti, va a quererte imitar, te va a seguir. Ellos son los que se encargan de hacer los famosos. La mayoría de la gente que es famosa en Miami tienen que darle las gracias a Fidel Castro. Pero no le digas a los cubanos que Fidel los cogió para el trajín. Seguro. Bueno, pues Guajiro, ya repaso aquí a la familia de Fidel. Ya sabemos quiénes son los Díaz Balart y qué función tuvieron y qué función tuvo de verdad histórica la familia Díaz Balart en la puesta de Fidel en el gobierno. Guajiro, un beso, un abrazo y como siempre millones de gracias que seguimos en la pelea. Cuídateme mucho. Salúdame a todo el que tú quieras. Yo como gallo fino. Ahora estoy un poco acatarrado y eso pero tú cuídate. Y tú tira para acá todo lo que tú quieras, que eso lo barremos sin ningún tipo de problema. Porque lo de nosotros es siempre la lógica. Y explicamos la cosa con lógica, con dignidad y sin complejo. Guajiro, te quiero. Seguimos en la pelea. Voy a despedir. Bueno, amigos, esto es como siempre. Del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Muchas gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.